de Timothy Keller que estamos viendo esta. El club, la reunión anterior estuvimos hablando de la primera parte como introducción, pero hoy en esta mañana vamos a estar viendo el capítulo. El siguiente. Antes de empezar, debemos estar listos. Es aprender de forma colaborativa, que nadie aprende solo. Cero dudas, preguntar es de sabios. Cuando tengamos la pregunta, ser breve y con claridad, es mientras menos sea, es más lo que aprendemos. Y la participación activa. En cualquier momento que yo esté leyendo o dándole los datos, puede levantar la manita, yo voy a tratar de verlo, o si alguien ve la manita igual me ayuda. Y nos detenemos y nos dicen su comentario o la pregunta y vamos a tratar de darle una respuesta, o si no todos juntos pues damos nuestras opiniones. Recordemos que es un club de lectura. Entonces, y la lectura es conjunta. Sincronicemos nuestras lecturas. Si ustedes tienen el PDF ya, lo pueden leer, si no, me siguen en las diapositivas y ahí los podemos estar viendo. Así que listos. Muy bien, la primera parte de este capítulo 1 nos dice, ¿por qué necesitamos la religión? Muchos de nosotros creemos que no, que hoy en día se está acabando, y el libro no pasa por percibido eso, sino que también le andaban diciendo filósofos y personas con grandes estudios de que la religión se está acabando. Pero hoy en día sabemos que hay muchas religiones, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué parte del libro es. Hay capturas de partes del libro que van a estar viendo, y hacia abajo a la derecha de la diapositiva van a ver en qué parte está. Estamos en el punto 1 del párrafo 2 del libro. Y dice, una mujer en mi iglesia trajo a un colega del hábito empresarial a un servicio de adoración el domingo por la mañana. El hombre, cerca de los 60 años, se sorprendió al ver varios miles de profesionales, la mayoría de jóvenes que viven en Manhattan, Nueva York. El servicio le pareció provechoso, intelectualmente estimulante e incluso conmovedor. Después le confesaría a la mujer que la experiencia lo había desconcertado. Ella le preguntó por qué y él admitió, siempre creí que la religión estaba muriendo, al menos entre la gente educada y sin duda entre los jóvenes. Puedo entender que los adultos jóvenes se sienten atraídos a los conciertos de rock cristiano. Sin embargo, mi experiencia aquí me coloca en una situación difícil. Él creía que los jóvenes de ahora que tienen nivel profesional o que están estudiando no se acercarían a una iglesia, no estarían en una religión, pero se conmovió al ver que ellos también estaban unidos en ese momento. Y en ese párrafo lo dicen muy bien. Y si no me creen, ahí lo pueden encontrar en el párrafo 2 del punto 1. ¿Qué nos dice parte de ello? El mito de todos creíamos, la teoría de la secularización. ¿Algunos de ustedes saben qué es la secularización? El libro va a estar utilizando mucho esa palabra y se refiere a la separación total de la religión con lo que es política y gobierno, sino que no se necesita nada religioso, sino la lógica dentro de estudios de ciencias, políticas y leyes. No se necesita la religión, o eso da a entender, que es lo que vimos en la introducción. Entonces nos dice esa parte de la persona de 60 años, la anécdota del ejecutivo, una persona ya grande con gran intelecto y grandes estudios, se sorprende por lo que está sucediendo. Cuánta brevedad el caso del hombre de 60 años en Manhattan, que se asombra al ver una iglesia llena de jóvenes profesionales educados, y su mente hizo ¿qué? Un cortocircuito, porque la realidad no encaja con su teoría de que la religión no están los jóvenes. Y hoy en día podemos decirlo. ¿Cuántos de ustedes son jóvenes de los que estamos aquí? Podían levantar su manita para decirlo. Entonces, en el censo del siglo XX, durante las décadas de sociólogos, científicos e íconos culturales como el famoso John Lennon, no sé cuántos de ustedes conocieron o saben de sus canciones, aseguraban que la religión era una fase primitiva. Se creía que con más ciencia, educación y lógica, la fe desaparecería, y es donde entran las características de la secularización. Y John Lennon era una de las personas que hasta declaró que la religión o Dios mismo se iba a desaparecer. ¿Dónde podemos ver eso? En el libro lo recalca el autor, no soy yo el que está sacando el ejemplo, sino el mismo autor lo dice.
En el punto 1 del párrafo 3 nos dice, y literal, incito, en 1966, John Lennon representa este consenso cuando declaró, el cristianismo pasará y se desvanecerá y se reducirá. No necesito argumentos sobre esto. Tengo razón y los hechos lo demostrarán. ¿Y qué pasó? El señor que estuvo escribiendo Imagine ahora no se encuentra. La idea que él tenía ya pasó de moda, pero la religión o el mismo Dios que nosotros creemos sigue vivo, porque la palabra nunca se marchita. Algo que Dios siempre ha hecho, ahí siempre estará para siempre. Entonces, el libro lo recalca muy bien, de que aunque muchas personas famosas e inteligentes y sobre estudios crean otra cosa que no sea la fe ante Dios, van a caer, no tienen una base esencial, sino ser parte de Dios, esa es la respuesta correcta. ¿Qué dicen los datos reales realmente y basados en el libro, igual basados en el párrafo 5, 6 y 7 del libro? Aquí es donde rompe el mito usando el estudio de Pink Richard Center que cita el autor. El mundo es cada vez más religioso, no menos, aunque en Europa y sectores de Estados Unidos sube el secularismo a nivel global. La porción de personas seculares se están encogiendo. El motor de crecimiento, el cristianismo y el islam crecen de forma firme. Hay exposiciones de fe en el África subsahariana, China y Latinoamérica, evangelicalismo y pentecostalismo. ¿Cuántos son? ¿Quiénes somos nosotros? Somos pentecostal. No es un asunto de ignorancia. El texto defiende que la fe no crece solo entre los menos instruidos. Filósofos de primer nivel como Charles Taylor o Alvin Plantinga, que seguidamente vamos a estar hablando de ellos, han desmantelado los argumentos del secularismo moderno con rigor académico. Eso lo dice en el libro. Ahora bien, dentro de este punto 1 nos habla otra parte del párrafo 8, que algo que es muy esencial. Creer en Dios tiene sentido para 4 de cada 5 personas en el mundo y continuará siendo así en el futuro inmediato. La pregunta eminente es, entonces, ¿por qué? ¿Por qué la religión todavía crece en medio de tanta oposición secular? Algunos podrían responder que la mayor parte de las personas en el mundo suelen tener un bajo nivel de formación, mientras que otros podrían ser un poco más directos y responder, ¿por qué casi todos son? Y ahí uso una palabra. Sin embargo, una respuesta más reflexiva y menos misantrópica es necesaria. Hay 2 buenas respuestas a la cuestión de por qué la religión continúa persistiendo y creciendo. Una explicación es que muchas personas describen que la falta de cosas a la razón secular que son necesarias para vivir bien, y otra explicación es que muchas personas de manera intuitiva perciben un mundo que trasciende más allá del mundo natural. Consideramos ambas ideas por separado. El secularismo no hace 2 explicaciones que puede ser que ellos no cubran. El secular, no, la falta de cosas que hay de persistentes alrededor que no puede cubrir. Y la otra es algo trascendente del mundo natural, algo que es más allá que nosotros mismos, algo que es más allá de lo físico. Y eso los va diciendo en el libro. Estas son las 2 razones. Ahora sí, el autor cierra diciendo que la gente no es por causas de grabación, no lo podemos decir porque lo pueden bajar, por creer, sino que hay 2 motivos profundos por los que la fe persiste en pleno siglo XXI. A la razón secular es la falta de cosas. La ciencia explica el cómo de las cosas, pero no el por qué de las cosas. No ofrece un propósito y una base sólida para la moral, ni un consuelo ante el sufrimiento. Y la intuición de la trascendencia. El ser humano percibe de manera innata que hay algo más del mundo estrictamente material. Hay algo más que lo que nosotros percibimos con la vista. Eso lo dice en el libro, en el párrafo 8. Muy bien. Referente al primer punto del capítulo 1, nos dice unas preguntas de reflexión sobre la educación. El texto cita a un crítico que dice que la religión se elimina educando a las personas. Ahora ustedes, ahí desde donde están, ¿creen que la educación superior aleja a la gente de la fe
o por lo contrario, lo puede volver más reflexiva y profunda. Y la otra es sobre el vacío secular. ¿Creen que la falta al mundo puramente secular que hace que la gente siga buscando a Dios? ¿O que necesidades humanas no puede llenar la ciencia o la tecnología? Estas preguntas de reflexión son referentes a lo que nos da como respuestas en las siguientes partes. Punto 2. Vamos en el punto 2 del capítulo 1. Una conciencia de que algo falta. Dice el libro, en el párrafo 2, uno de los filósofos más prominentes del mundo, nos dice Jürgen Habermas, hacía la fe, dice, lo subrayado, perdón, ahora piensa que únicamente la razón secular no puede explicar lo que llama la sustancia humana. Sostiene que la ciencia no puede promover los medios para juzgar si sus inventos tecnológicos son buenos o malos para los seres humanos. Para eso debemos saber lo que es un buen ser humano y la ciencia no puede adjudicar moralidad o definir tales cosas. Ahora vamos a ver las características para poder entender el por qué lo secular no puede ser lo total, sino que puede haber algo más que es lo que nosotros creemos, como es parte de nuestra fe. ¿Qué sigue diciendo? La evidencia para la tesis de Habermas viene de la investigación reciente sobre la historia del movimiento eugenésico a principios del siglo XX. Thomas, de ahí la Nora de Princeton University, demuestra que hace un siglo se entendía que las políticas sociales progresistas basadas en la ciencia implicaban la esterilización o la reclusión de las personas que se consideraban que tenían genes defectuosos. Y ahora nos manda al siguiente párrafo. Sin embargo, pocos recuerdan que el libro del texto que usó en este Scoping Civil Biology, escribió por George Hunter, no solo enseñaba la evolución, sino además argumentaba que la ciencia dictaba que se debería esterilizar o aún matar a aquellas personas que debilitaban el patrimonio genético humano, al propagar enfermedades, inmoralidad y crimen a todas las partes del país. Esto es lo que caracterizó los libros de ciencia de la época, cuando se hablaba de la secularidad. Pues esto provocaba de que ellos fueran en contra de su moral, pero científicamente era correcto, pero de forma moral era incorrecto. Ahora, los límites de la ciencia. La ciencia explica el cómo, no el debe ser. La ciencia y la razón secular son herramientas maravillosas para crear ¿qué? Tecnología, medicina y entender la materia. Cosas que son literales, ¿no? Pero son completamente ciegas a la hora de definir lo que es la moral, el bien, el mal o la dignidad humana. Eso entre la ciencia y la tecnología no se puede definir. Eso nos lleva a algo más. El giro de Jürgen Habermas cita a unos filósofos seculares más importantes del mundo, quien admitió que la razón secular no basta para explicar la sustancia del humano. Tanto como somos física, o sea, también tenemos algo más que no se puede definir o medir, que son la moral, el bien y el mal. Eso es lo que nos hace diferente a lo que es el estudio de la secularidad. Eso lo vemos en el punto 2 del párrafo del 1 al 5. En el libro lo podemos estar leyendo con más explicación. Bien. El lado oscuro de la ciencia sola, o la ciencia que es eugenesia. El caso del juicio de Scott de 1926, el libro del texto científico de la época no solo enseñaba evolución, sino que promovía la eugenesia, que es esterilizar o eliminar a personas con genes defectuosos por el bien de la sociedad. La ciencia versus la intuición moral. Desde un punto de vista puramente lógico y utilitario y de costo-beneficio, la eugenesia era científicamente eficiente. Lo que la detuvo no fue un descubrimiento científico, sino el horror moral tras la Segunda Guerra Mundial. La ciencia te dice que genes son defectuosos, pero no te puede decir por qué está mal exterminar a quienes los tienen. Y es como les decía, el libro nos dice que hay personas que creen que este tipo de teoría, que es eugenesia, se puede realizar en nosotros, de que todo lo que tenga un defecto en el ser humano tiene que ser exterminado.
No importa si es un niño, una niña, un joven, una mujer, una mamá, un papá, sino que tiene que ser exterminado si éste provoca un mal sobre la sociedad. Pero, ¿qué nos dice la intuición moral? O las cosas que no pueden ser medidas como lo bien y el mal, que no debería realizarse, porque esto va en contra de nuestros principios. Pero ¿de dónde salen esos principios? Y el libro lo va descubriendo. Párrafo 3 y 4 del punto 2. Preguntas de reflexión sobre este punto, sobre la moral y la ciencia. El texto dice que la ciencia perfecciona la máquina, pero no nos dice cómo usarla bien. Viendo los avances actuales de la inteligencia artificial o edición genética, creen que el mundo quieren que el mundo actual está sufriendo precisamente de este vacío moral que menciona el autor. Creen que ahora nomás nos estamos basando en la tecnología, en la ciencia y en la lógica, y no en ese lazo moral para poder entender lo demás, y eso provoca que nosotros estemos sufriendo en el mundo. Y eso es lo que pregunta el libro, y me pareció muy bien. Ya ustedes como de reflexión. El punto 3. Enfrentar la muerte y encontrar el perdón. Estas partes que dice el libro es donde rompe totalmente la teoría de la secularidad, porque es algo que no se puede medir, es algo que la ciencia puede caracterizar, pero no sabe cómo detenerlo, cómo sucede, el por qué sucede. Entonces, aquí el libro nos dice algo muy esencial. En el párrafo 1 del punto 3, un libro popular que hacía afirmaciones similares es El éxito en ventas de When Breath Becomes Art, cuando la respiración se vuelve aire, en español, y recoge las reflexiones de un joven neurocirujano ya fallecido sobre su viaje de regreso a la fe cuando moría de cáncer. Paul Kalanithi había sido un férreo ateo, era un ateo total. Su primera acusación con el cristianismo fue: su fracaso es función de argumentos empíricos. Sin duda, la razón ilustrada ofrecía un cosmos más coherente, una concepción material de la realidad, una cosmovisión por ende científica. Sin embargo, el problema con esta concepción se hizo más evidente para él. Nos dice, Kalanithi argumentaba que toda ciencia podía reducirse a los fenómenos en unidades manejables. Puede hacer afirmaciones sobre las materias y las energías, pero nada más. Por ejemplo, la ciencia puede explicar el amor y el sentido de la vida con respuestas químicas en tu cerebro que ayudaron a tus antepasados a sobrevivir. Sin embargo, si afirmamos lo que casi todos hacemos, que el amor es el sentido de la vida y la moral no solo parecen reales, sino de verdad lo son. La ciencia no puede apoyarnos en eso. Entonces concluía que el conocimiento científico es inaplicable para los aspectos centrales de la vida, que incluyen la esperanza, el amor, la belleza, el honor, el sufrimiento y la virtud. Eso la ciencia no los puede tener, no sabe cómo realizarlas o generarlas, pero sí puede descubrir en dónde se generan, pero eso no lo pueden controlar. Y eso lo vemos en el párrafo 3. En el párrafo 4, se dio cuenta que no hay pruebas científicas para realizar el sentido de la vida y la virtud, cosas que estaban seguros que existía, lo que llevó a reflexionar sobre toda su visión en la vida. Si la premisa de del secularismo llevaba a conclusiones que sabía que no eran verdad, es decir, que el amor, el sentido de la vida y la moral son ilusiones, entonces era el tiempo de cambiarla. Descubrió que ya no era no era irrazonable creer en Dios. Llegó no solo a creer en Dios, sino además a creer en los valores centrales del cristianismo: el sacrificio, la redención, el perdón, porque los encontró convincentes. Paul Kalanithi descubrió que también que la frase de Hermes, en ver más, el punto de vista completamente secular, tenía muchas cosas que le faltaban, las cuales sabía que eran necesarias y reales. Kalanithi aludió al perdón como una de las razones por las cuales había abandonado el secularismo. El perdón no se puede medir. Es una persona decide cómo dar su perdón al nivel de la cosa que le hayan ofendido. Tal vez una persona puede decir que no puede perdonar a una persona que le ha dañado demasiado, como
que las mismas características de daño se lo hicieron a otra persona y le piden perdón y él sí lo hace. Entonces no puedes medir eso porque somos diferentes personas. La moral es diferente, las características son diferentes y eso la ciencia no los puede tener. No puede decir el nivel de perdón es hasta aquí y ustedes solo van a poder perdonar hasta acá. Y a la ciencia lo ha dicho así y no se puede y Dios lo ha dicho y Jesús nos ha enseñado que el perdón puede ser mucho más allá. Entonces, el libro lo caracteriza así, que eso no se puede medir, y ahí es donde se rompe una vez más el secularismo. Y seguimos, lo subrayado del párrafo 4 del punto 3. La verdad es que estamos buscando un cambio en el corazón. La razón secular por sí sola no puede darnos un fundamento para el sacrificio, la redención y el perdón, como Pablo Kalaniki concluía en sus meses finales de vida. Cuando este ateo dice el libro, me parece muy padre y espero que ustedes, si no lo leyeron, puedan leerlo o si lo leyeron, leerlo una vez más para reflexionar en lo que dice. Pero esta persona era atea. Cuando comienza a tener cáncer, cuando esta persona le tiene cáncer, él quiere buscar el por qué está sucediendo las cosas, por qué la ciencia le cuesta solucionar cosas. Entonces se da cuenta que esta teoría no tiene nada que ver y hasta él creía en ello. Y comienza a investigar y se da cuenta que hay un Dios que ha enseñado cosas que no se pueden medir, que hay cosas que nos ha dado que nunca la ciencia va a poder detenerla o darle un límite, una medida. Y eso es como lo que mismo Jesús hizo, el sacrificio, la redención sobre nosotros y el perdón sobre nosotros. Y me fascinó mucho el libro, aunque usa muchas palabras muy difíciles de entender, si nos ponemos a reflexionar y a investigar, estas frases y estas cosas que dice el autor nos debe ser parte de nosotros. Y así podemos defender nuestra fe y tener una fe lógica. En el mundo científico y en el mundo real, ¿cuál es la diferencia? Aunque las personas científicas o las personas ateas que tienen estudios creen que no es necesario cosas en el mundo, existe aún así. La trampa del materialismo. Si solo aceptamos lo que la ciencia puede probar empíricamente, no solo borramos a Dios, tenemos que borrar también el amor, el significado de la vida, el honor y la virtud. Para la ciencia, el amor es solo una reacción química para sobrevivir, pero en la vida real sabemos que mucho más que eso, porque aún diciendo los científicos, el amor es una reacción química para sobrevivir, alguien por amor a nosotros se sacrificó y murió por nosotros. Ahí no hay cómo medirlo, no hay cómo describir en modo, en método científico eso. Cómo alguien puede amar y reaccionar para sobrevivir y en vez de sobrevivir se entrega por sacrificio. Entonces eso no se puede medir. Entonces ahí es donde se pierde como un mundo científico y nos damos cuenta que hay un mundo real, que hay aún más cosas. Unir los tres fragmentos que hasta ahora hemos visto. La fe no está desapareciendo, pero la ciencia no puede sostener nuestra moral social, ni puede sanar o dar sentido a nuestra vida e intimidad. Y eso lo vimos en los párrafos 1, 2 y 3, como lo dice en la historia de Rebecca Pimbers. Hay una historia de allá de una creo que es profesora, que dice en el libro, en el párrafo del 1 al 4, nos habla de ella, donde ella habla del perdón hacia su madre. Si les da tiempo luego o si lo leyeron, ahí se van a recordar de qué parte fue. Y está muy bonito. Ahí nos habla del perdón. Punto 4. Un sentido de la trascendente, de lo trascendente. Una segunda razón es porque incluso en nuestra época secular la religión sigue teniendo más sentido para la gente en el aspecto existencial que en el intelectual. El profesor de Harvard, James Wood, en el artículo Is That All There Is, esto es lo que hay del New Yorker, relata sobre una amiga y una filósofa analítica y atea convencida, que algunas veces se despertaba en medio de la noche atormentada por una intensa angustia. ¿Qué decía esta persona? ¿Cómo puede ser que este mundo es el resultado de una gran explosión accidental? ¿Cómo no podría haber un diseño, un propósito que no es metafísico? Puede ser que cada vida, empezando con la mía, la de mi esposo, la de mi hijo, y luego extendiéndose hacia afuera, es irrelevante al nivel cósmico. Esas preguntas tenía esta persona en medio de la noche. Steve Jobs dice,
Cuando consideraba su propia muerte, admitió que sentía que es raro pensar que acumulaste toda esta experiencia y luego solo desaparecer. Así que quiero pensar que algo sobrevive, que quizás tu conciencia permanece. Parecía que no podía ser verdad que la realidad, para algo tan importante como el ser humano, fuera solo como un interruptor apagado, que hace clic y ya te fuiste. Él también tuvo una crisis existencial de que no puede ser que solo lo que hay aquí en la tierra existe, sino que puede haber algo más allá. Lisa Chase, la viuda del destacado periodista Peter Kaplan, también rechazó el punto de vista totalmente secular y opuso sobre el mundo. Ella cree que su difunto esposo estaba todavía vivo en espíritu. Ella lo creía, aunque no era cristiana, sabía que podía ser que su esposo tenía un espíritu vivo. Luego nos dice, Julian Barnes se conmueve profundamente al contemplar ciertas obras de arte que sabe que no debería causarle eso. El Requiem de Mozart depende para su impresión grandeza de la comprensión cristiana sobre la muerte, el juicio y la vida después de la muerte. Sin embargo, con su lógica objetiva, Barnes rechaza estas ideas. Cree que no hay nada después de la muerte, sino la extinción. No obstante, cuando es Requiem, que es la canción de Mozart, lo conmueve. Y no solo los sonidos, sino las palabras. Escribe, es una de las hipótesis inquietantes para el no creyente. ¿Qué sucedería si fuere verdad a las palabras o las letras que escuchaba de esa canción? Le daba una crisis existencial. Es difícil obtener un gran placer de la música si sabes y recuerdas que su trascendencia es una mera ilusión. Leonard Bernstein señaló una vez que cuando escuchaba excelente música sentía el cielo, un orden detrás de las cosas. Beethoven tiene todo lo bueno. Esa es una cosa del cielo, el poder de hacerte sentir al final. Algo andaba bien en el mundo. Hay algo que lo controla todo, que sigue su propia ley siempre. Algo que podemos confiar y que no nos decepcionará. Esto es lo que decía la persona. Algo que no sabía cómo explicar, pero sentía. ¿Cuántos de ustedes cuando vamos a adorar a Dios, cuando vamos a entrar en oración, hay veces empieza con un canto? Y ese canto te hace sentir que comienzas a sentir algo dentro de tu cuerpo, que comienzas a sentir que estás más cerca y en contacto con Dios. Eso nos hace sentir, y ese es un sentido de trascendencia, de trascendente que dice el libro, que es una presencia que está más cerca de Dios. Y hay veces, hasta las mismas personas que tienen crisis existenciales, que escuchan una canción cristiana, dicen, y no son cristianos, y dicen, oye, ¿por qué siento esto dentro de mí? Una alegría, una paz, algo que me están diciendo que alguien me ama. Esa es una característica que dice el libro, dice el sentido de la trascendencia. La intuición frente a la lógica, la crisis de la medianoche. Incluso las mentes más ateas y brillantes sufren de angustia existencial. El texto cita a una filósofa atea y al editor James Wood, confesando que al envejecer y ver morir a los suyos, surge el terror de pensar que nuestras vidas sean irrelevantes a nivel cósmico. El efecto interruptor de Steve Jobs. Recuerda la célebre frase de Steve Jobs. Antes de morir, le parecía absurdo pensar que acumulas tanta experiencia y sabiduría para que al final la realidad sea que un interruptor te hace clic y ya te fuiste. Y eso es lo que estamos viendo en el punto. ¿Por qué nos conmueve? La canción de Mozart, el autor, por ejemplo, de Julian Barnes, un escritor ateo que queda abrumadamente conmovido por el Requiem de Mozart, una obra que habla del juicio final y Dios, intelectualmente no cree en nada, pero su alma se estremece y se pregunta, ¿y qué tal si fuera verdad? ¿Vieron? Cualquier cosa que nosotros podamos hacer, nos podemos acercar a las personas que no creen en Dios y algo dentro de ellos, y no sabemos qué es algo, sino el mismo Dios y el Espíritu, conmoviéndolo y haciéndole saber que ellos existen, que Él existe. ¿Por qué nos conmueve? El autor pone el ejemplo de Julian Barnes, un escritor ateo que queda abrumadamente conmovido de ello y de la obra. Intelectualmente sabemos y qué tal. La gran comisión de Charles y Taylor, el convencimiento secular. Si aceptamos la ciencia pura, puede admitir
que el arte de ilusión y la música es solo una química que busca comer. Eso dice el filósofo Charles Taylor. Empobrece la experiencia humana. Y como decía el director de la orquesta, Leonard Bernstein, la gran música te hace sentir que hay un orden detrás de las cosas, algo en lo que podemos confiar y el que nunca nos decepcionará. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya vimos como la crisis existencial. Eso la secularidad no lo puede detener, es algo que nosotros, dentro de nosotros nos hace sentir y saber. Ahora vamos al punto 5, la experiencia de la plenitud. Dice en el libro, la religión también tiene sentido para muchas personas debido a una experiencia directa con la trascendente que va más allá de las más débiles intuiciones de la experiencia estética. En su ensayo, esto es lo que hay, es todo lo que hay de Wood, examina la descripción de plenitud de Charles Taylor. A veces uno experimenta una plenitud en la cual el mundo parece de pronto cargado de propósito, coherencia y belleza que irrumpe a través de nuestro sentido ordinario de estar en el mundo. Algunos que experimentan esto saben que hay muchísimo más en la vida que solo la salud física, la riqueza, y la libertad. Hay una profundidad y asombro y una forma de presencia sobre más allá de la vida ordinaria. Y ahora vamos a ver a qué ellos le llaman plenitud. Párrafo 1 y 2 del punto 6. Su presencia, a lo que le llaman plenitud, más allá del arte. Hay momentos en la vida que Charles Taylor llama experiencias de plenitud. No es solo que algo sea bonito, es sentir de golpe que en el mundo está cargado de propósito, coherencia y una presencia que va más allá del ordinario. El secreto mejor guardado. El autor señala que estas experiencias son más comunes de lo que pensamos. La gente no las cuenta por miedo o que le tomen por locos o fanáticos, pero a filósofos seculares le llaman de distinta forma. Zumbido, o el asomo de un orden sagrado. Han tenido experiencias y nosotros también como cristianos siempre tenemos experiencias de estar en la presencia de Dios. Yo creo que en algún momento estas personas han sentido eso y lo han negado por miedo a que les digan, a como nosotros nos dicen. Intelectuales tocados por lo invisible. Lord Kenneth Clark, historiador de arte británico, mientras estaba en una iglesia en Francia, experimentó una dicha celestial tan intensa que supo que había sentido el dedo de Dios, o él así lo dice. Lo interesante es que su honestidad no cambió su vida porque estaba demasiado arraigado al mundo, pero jamás pudo negar lo que sintió. Él, al ver eso, sintió una plenitud, sintió, como él lo dice, el sentido del dedo de Dios. Y Václav Havel, escritor revolucionario y presidente checo, estando en prisión al mirar la copa de un árbol, sintió que salía del tiempo cronológico y entraba en un presente simultáneo, la eternidad, lo que invadió una felicidad absoluta al sentirse al borde del infinito. O él así lo describe. Muchos describen de la forma la presencia de Dios o al contemplar. ¿Cuántos de ustedes al caminar, o eso me vino a la mente cuando estaba leyendo esa parte de los párrafos del punto 5, que hay cosas que nosotros vemos, o cuando vemos el cielo, cuando vemos el sol, las estrellas, o vamos en la calle o en el monte, así, los árboles, nos hace contemplar algo y nos hace llevarnos directamente a la presencia de Dios. En un pensar, en un recuerdo, en algo bonito, en una felicidad, y nos lleva directamente a la presencia de Dios. A las personas igual les pasa eso, pero no entienden lo que está pasando. Y el libro nos dice que nosotros lo entendemos, y esa es una parte de nuestra fe. Es una parte que podemos decirle a ellos, ese momento que tú sentiste es la presencia de Dios tratando de hablar, es el Espíritu tratando de hablar. Hasta ahora entendimos que la región no muere porque responde a la demografía. Sabemos que dice que en Estados Unidos está bajando, pero en todos otros países y más aquí en Latinoamérica sigue creciendo. Sostienen nuestra moral, sanan nuestros dolores, se asoma en el arte y Dios mismo se hace notar en la experiencia humana. Todas esas características es parte de nuestra fe, dice el autor. Punto 6. El ateísmo con un Dios salvaje. Y esta parte se convierte en un más. Nuestro libro nos cuenta de una atea, Barbara Hershey, famosa de su influyente obra por cuatro duros, escribió un hecho
autobiográfico titulado en español Viviendo con un Dios salvaje. Cuando ella tenía 17 años, parada en una calle desierta justo antes de amanecer, encontré lo que ella comenta, lo que sea que estuviera buscando de la formulación de su cruzada, fue una experiencia que con otros también había señalado. No podía describirse. En el punto dejamos la jurisdicción del lenguaje, donde quedaba nada sino los vagos balbuceos de la redención que expresaba en palabras como inefable y trascendente. Pues comenzó a suceder algo superior, algo que le daba una inquietud. Dice, no hubo visiones ni voces proféticas, ni visitas de animales totémicos, solo este fuego abrasador por todas partes, algo que se derramó en mí y yo en él. No fue la pasiva de una unción beatífica como el todo, como lo prometen los místicos orientales. Fue un encuentro feroz con una sustancia viviente, extanciado, éxtasis, sería la palabra para esto, pero solo se reconoce que no culpa en el mismo aspecto una felicidad o la euforia que puede parecerse un brote de violencia. Ella recibe una, un, un momento en donde tiene una conexión con Dios, pero dice que cuando lo tiene, ella tuvo miedo porque comenzó a sentir cosas de forma eufórica, de forma que era fuerte para ella, dice en el párrafo C. ¿Por qué sigue siendo atea? Porque ella a lo último dice que sigue siendo un Dios que no encaja con la caricatura religiosa. Kennedy decidió ser o considerándose atea porque la experimentación no fue parecida al Dios bueno, amable y supervisor de la moral de las iglesias. Sintió algo salvaje, peligroso, amoral e indiferente a las preocupaciones humanas. El contraargumento bíblico, ¿cuál sería? Y lo dice de los párrafos 4 y 7. El autor de nuestra experiencia de la mujer que encaja perfectamente con Dios real, pero el Dios de Jacob, el Dios de Isaías y de Moisés eran de un fuego ardiente, una tormenta, algo totalmente distinto que provocaba un choque letal y una mezcla de terror y amor. Y eso lo vemos en el libro del Sagrado del Protocolo. Al final, cuando ella dice que la presencia era lo que era, repite sin saber lo que el nombre de Dios le dio a Moisés: yo soy el que soy. Y eso lo estuve investigando este autor. Seguimos la grieta del mundo secular. Los ateos menos dogmáticos, al final de esta persona, admite que ya no puede ser una atea despectiva. Su tía, otra atea, le nota en televisión una debilidad al responder si cree en Dios. Su estructura secular ya no es un muro cerrado, ya no es totalmente atea. Tiene una grieta. La experiencia con Dios cambia tu forma de pensar. Y aunque tú te sostengas de que no quieres creerlo, aún está allí. Número 7. ¿Por qué es tan natural preguntarse? Los límites de la razón secular, la experiencia ordinaria de lo trascendente en las artes y las experiencias extraordinarias que despasan los marcos seculares, incluso en los ateos endurecidos, todo explica por qué la creencia religiosa sigue siendo importante incluso en el corazón del occidente secular. ¿Qué mano de la diferencia que se aprende? La naturaleza, lo natural y lo artificial. El académico Mark Lijan, con una frase fulminante, dice: para casi todos los seres humanos, la curiosidad sobre cosas más elevadas viene de forma natural. Es la diferencia entre ellas lo que debe aprenderse. No nacemos siendo escépticos. El secularismo es un marco rígido que nos tenemos que obligar a aprender. El costo del secularismo estricto. El autor resume de lo que el secularismo te obliga a creer si quieres ser coherente con él, que no tiene alma, que tus seres queridos dejan de existir por completo al morir, que el amor y la belleza son los choques eléctricos en el cerebro y que el bien y el mal son relativos. El texto afirma que para la mayoría de la gente vivir así es simplemente ilógico e insufrible, que no se puede vivir así. Lo dice. Y luego nos dice, muchos preguntan, ¿por qué las personas sienten que necesitan la religión? Quizá la manera que se plantea la pregunta no se explica la persistencia de la fe. Las personas creen que Dios no solo porque sienten alguna necesidad emocional, sino que le da de sentido a lo que ven y experimentan. En realidad hemos visto que mucha gente respectiva, aún su pesar, se sienten atraídas a crecer. Abrazan la religión porque piensan que se ajusta más a los hechos de la existencia humana que el secularismo. Hubo un autor que igual estuvo investigando de Dios y que mientras investigaba siendo ateo totalmente, en lo que buscaba de Jesús y su sacrificio, se convirtió porque se dio cuenta que era necesario creer.
Entonces, no es necesidad, es coherencia. Un cambio de perspectiva, mucha gente se pregunta con el aire de superioridad, ¿por qué la gente necesita la religión? Como si fuera un amuleto emocional. El autor dice que esa pregunta está mal planteada. ¿Y cómo debería ser? La gente no cree en Dios solo por necesidad, cree porque la fe le da sentido a la realidad. La gente reflexiva abrazará la religión porque se ajusta mucho mejor a los hechos reales que la existencia humana, que el frío e incompleto molde secular. Número 8. Aún así no está la religión en declive. El colapso de la teoría del secularismo es un error empírico. Sociólogos Peter Bennett y Grace, y entre ellos tres, coinciden en algo que la idea es más modernismo, menos religión. Resulta que ser completa falsa, es una completa falsa. Países hipermodernos como China está viviendo en explosiones religiosas. Hay dos razones. La primera razón, sigue creciendo la conservación y conversión. Las religiones liberales y moderadas, ahí dice son las que están desapareciendo más rápido. Las iglesias vacías de Manhattan permanecen a este grupo. Permanecen en este grupo. En cambio, las iglesias tradicionales y conservadoras retienen a sus jóvenes y se convierten a más personas. Segunda razón, la demografía pura. Las personas religiosas tienen significativamente más hijos que las personas seculares. Esto se cumple con todos los niveles educativos y económicos. Las sociedades seculares no alcanzan la tasa de reemplazo y depende de la creación sostenida. Y ahí vemos el cristianismo cultural, donde se pierde como la heredad y se viene atrayendo más cosas. Muy bien, vamos a lo último. ¿Por qué seguir leyendo este libro? Después de todo este viaje, hay dos razones contundentes para practicar. La práctica simple, que la religión no es reliquia del pasado, sino es nuestro futuro. Nosotros tenemos que asistir a la iglesia, ser parte de los cristianos y vivir como cristianos. Y la segunda razón es mucho más íntima y personal. Nosotros tenemos que tener una cercanía con Dios y no que nos falte en nuestra vida. Así podemos transmitir lo que es la fe lógica. Y por último, ya para terminar en esta parte, les quiero invitar a que si ustedes leen una vez más el libro, tiene muchas cosas y muchas historias más, pero resumí un poquito más de lo que y tiene más y tuve que cortarle varias cosas, pero les invitaría de que si ustedes lo leen o ustedes que ahorita escucharon quieren llevarse algo nuevo y bueno, pues pueden compartir a nosotros en el grupo, no sus dudas o preguntas, sino también lo que ustedes, la frase que les gustó más. Hay la parte de ellos del Dios salvaje. A mí me gustó mucho de que Dios se presenta de diferentes formas. Y ahí, como ven en la foto, yo escribí, la presencia de Dios puede ser un silbido apacible y delicado, pero también puede ser una zarza ardiente. Y para la siguiente sesión, la pregunta será, no se basa en la religión, en la fe y el secularismo, es la evidencia. Gracias por su atención y espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o algo más que quieran compartir, vamos a estar ahí en el grupo. Y les voy a estar compartiendo la parte para hacer esa pequeña actividad. No tiene que ser tan detallado. ¿Sí? Alex. Amén, Dios les bendiga, hermanos. A mí me gustó mucho hoy en la clase de cuando se mencionaba de que pues el tema de la moralidad y la ciencia, de cómo pues realmente, o sea, no es una forma medible con la ciencia, ¿verdad? O sea, hoy lo vemos con las cosas que vivimos hoy en día, porque realmente si analizamos todas las cosas que están pasando, la ciencia está creciendo sin límites y está afectando muchas cuestiones humanas. Entonces, por ejemplo, está el tema de la inteligencia artificial, está el tema, por ejemplo, de los avances médicos, está el tema de las cuestiones de salud, de la comida. O sea, se inventan muchas cosas que no se analizan la repercusión que tienen sobre la salud y pues eso afecta en muchas maneras. Entonces creo que esa parte también está muy interesante de analizar y de cómo ver cómo realmente nuestra fe, siempre Dios nos da la sabiduría para entender
las cosas que son moralmente correctas y las que son incorrectas, y cómo en realidad la ciencia no puede clasificar eso de la manera apropiada, sino de que simplemente se establece como un descubrimiento científico, pero que pues en muchas cosas pues no sabes hasta dónde puede repercutir. Así es, exacto. Sí, el libro nos habla mucho de eso, de estar en contra de las ideas que sacan a Dios de la ecuación, ¿no? Y este libro nos está ayudando mucho. Y muy correcto, Alex. Gracias por tu comentario.